Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a Al Reacts. Por fin nos queda algo de tiempo para reaccionar a algunas cosas. Hacía rato que no había podido, un poco ocupado. Y bueno, vamos a reaccionar hoy a qué pasa con los duelos de Star Wars, los duelos de sable de luz. Y el video de La Guardia del Templo, que no había reaccionado yo antes a La Guardia del Templo. Espero les guste. No sé qué ir a decir sobre los duelos, pero bueno, vamos a ver. Antes de iniciar, nuevamente agradecimiento a Jean Letril y a Carl Prim, porque gracias a ellos estos videos son posibles. Así que bueno, sin más, vamos a iniciar, que este video no nos salga tan largo como la vez pasada. Vamos a ver. Y lo digo porque recientemente se armó un revuelo en Twitter con el tema de las coreografías y los duelos de los sables de luz. Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Ya te lo puedes imaginar, gente peleándose defendiendo su enfrentamiento favorito de la saga. Y como no, la eterna discusión de siempre. Por un lado, los que dicen que los duelos en las secuelas son buenos porque son más realistas y no tan coreografiados, y por el otro, quienes dicen lo contrario, que los duelos de las secuelas son lentos y que son mejores y más espectaculares los de las precuelas. Esta discusión la hemos presenciado todos, pero a raíz de estar viendo argumentos de un lado y del otro me puse a pensar, ¿qué es lo que hace que un duelo de sables de luz sea bueno? Y sobre todo, ¿por qué los duelos de las secuelas no han gustado tanto como los de las precuelas? Así que en el vídeo de hoy trataré de dar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué pasa con los duelos de Star Wars? Pero antes... Bueno, yo respondo así rápidamente esa pregunta de mi opinión. Los duelos en las secuelas. Yo creo que por un lado no han gustado porque sí, no se ven tan espectaculares. Y segundo porque a mi parecer quedaron grabados como con muchos errores. Hay una escena ahí en lo que es el episodio 8, ¿sí? Cuando están frente a Snoke, después de que derrotan a Snoke, que enfrentan a la guardia pretoriana, creo que es, de Snoke, que hay un poco de cosas que no van, unas armas que desaparecen y cosas así. Faltaba que fuera un poco como estas películas antiguas de artes marciales, así medio chapa, en las que al héroe lo rodeaban 20 sujetos y peleaba uno o dos y los demás estaban bailando en el fondo. Pero bueno, sigamos. Es un pequeño sponsor. Si alguna vez has querido tener un videojuego de Star Wars en el que poder escribir tu propia historia, como el GTA Roleplay, hoy es tu día de suerte. No solo te voy a hablar de la experiencia de rol definitiva dentro de las guerras clon, sino que además es mucho más completa de lo que te puedas imaginar. Los desarrolladores de Unity Networks han abierto sus servidores en España y mantienen muy activos los de Latinoamérica, así que es tu oportunidad para crear tu propio personaje y rolear tanto como un soldado clon como con un Jedi, y poder escalar puestos para llegar a lo más alto del ejército de la República o llegar a ser un maestro Jedi. Para jugar es muy sencillo, simplemente descárgate el Garry's Mod de Steam, ingresa a la página web que te dejaré en el comentario fijado, selecciona tu servidor de preferencia, es decir, el de Latinoamérica o en España, y listo, ya podrás formar parte de la mayor comunidad de rol de Star Wars e incluso interactuar con tus personajes favoritos. Además, hay actividades diarias y cada semana se realiza una conquista galáctica, involucrando toda clase de vehículos, estrategias de batalla y los diversos batallones de clones. Créeme, lo he probado y es una experiencia única, así que ¿a qué esperas? Descarga el Garry's Mod, entra al Discord oficial de Unity Networks y empieza tu aventura. Bien. Me comí la publicidad ahí de gratis, pero bueno, igual se ve interesante. De pronto los gráficos no se ven tan bien, pero se ve interesante. Sería buenísimo que alguien agarre y haga algo así con el Star Wars Squadrons. Como ya dije, yo tengo una relación amor-odio con ese porque lo de estar en las cabinas está muy bien y todo eso, pero es que de verdad hay muy poquitas naves, muy poquitas cosas que hacer. Sí, es mucho esfuerzo para tan poco. Bueno, sigamos. Para empezar, creo que los duelos dentro de Star Wars engloban una serie de elementos que es necesario tener en cuenta a la hora de analizarlos. Como es lógico, no basta darles un par de palos de escoba a los actores y grabar mientras se pegan el uno al otro. No, hay mucho más trabajo detrás y a veces pasamos por alto detalles realmente importantes que condicionan cómo percibimos un buen duelo de sables de luz. En mi opinión, creo que hay 4 aspectos clave que diferencian a un buen duelo de uno malo, así que a continuación los voy a enumerar de menos importante a más importante, por lo que el último es el que creo que es más clave a la hora de calificar a un duelo.
En cuarto lugar está la puesta en escena, y con esto no solo me refiero al lugar donde se produce el duelo, sino también a los efectos visuales de los sables de luz y el sonido que emiten. Todos esos elementos ayudan a que el duelo se vea bien, entre comillas, más vistoso y que luzca más espectacular. Y aunque es obvio que no puedes poner a pelear a un Sith y a un Jedi con palos de madera, creo que se puede prescindir hasta cierto punto de todo esto. Los decorados, el ambiente y el escenario donde transcurre la acción son importantes, y como ejemplo tenemos Mustafar, con toda esa lava rodeando a los protagonistas, o en el caso de las secuelas, el Salón del Trono de Snoke, con esos colores rojos que quedan genial, pero no lo considero vital, puesto que otros duelos épicos de la saga se han desarrollado en pasarelas, como Duel of Fates, o en pasillos y recovecos como el duelo de Bespin, y lo mismo ocurre con los efectos en los sables de luz. Esto lo comentaré más adelante, pero la tecnología que se usa para estas herramientas ha avanzado muchísimo y se ven más reales que nunca. Aún así, los duelos de las precuelas siempre se vieron vistosos y espectaculares con los antiguos sables, por lo que tampoco considero esto un requisito indispensable. Así A ver, vamos a ver, en este punto, yo creo que lo de la puesta en escena, si estamos hablando de efectos visuales y sonoros, es como en un buen juego. Sí, es algo que le da inmersión, lo mismo que en una buena película, es algo que le da mucha inmersión, ¿sí? Eh, si uno llega y no sé, pasa como en una de las Mortal Kombat antiguas, creo que fue la segunda, que uno de los personajes saca un arma, ¿sí? Y durante toda la pelea, absolutamente todos los golpes tienen sonido de metal contra metal. Pues de pronto hay gente que no lo nota, pero cuando uno lo nota se oye chafa. Pero en cambio, digamos en este caso, que cuando los choques de los sables tienen sus sonidos, la vibración constante de las hojas, los reflejos de luz en las diferentes superficies conforme se van moviendo los sables y todo eso. Si todo eso está presente y está bien puesto y toda la cuestión le da a uno la sensación de que los sables no son sables de fantasía o cosas hechas por CGI, sino que de verdad están ahí, que la acción está ocurriendo de una manera muy real. Entonces esa inmersión es importante, pero sigamos. que pasemos al siguiente nivel. En tercer lugar está la banda sonora. Creo que no hace falta que explique por qué considero que este es un elemento fundamental a la hora de juzgar un duelo. Si te digo Duel of Fates o Battle of the Heroes, automáticamente ya te viene a la cabeza la melodía de cada uno de esos enfrentamientos. Imagínate si es importante la música que hemos asociado esos duelos a la que los acompaña. Y quizá aquí es donde fallan más las actuales producciones de Star Wars, porque no han logrado calar tan hondo en el apartado auditivo, al menos no al nivel de las precuelas. La música es importante para transmitir o dar acompañamiento al sentimiento que provoca el duelo, ya sea de traición, dolor, culpa, furia, arrepentimiento o simplemente para evidenciar que ese es un momento crucial tanto para los protagonistas como para la historia en general. Ok, antes de pasar al contexto. Sí, y es que bueno, Star Wars está acompañado de música de John Williams. ¿Sí? Ya con eso es muchísimo lo que le agrega. Y es difícil tener, digamos, una escena sin la música cuando se tiene música de John Williams. ¿Sí? Lo mismo que, digamos, decía Mariano en el resumen de Parque Jurásico cuando sale el Tyrannosaurus. Decía, la escena ocurre toda sin música, porque, bueno, le da mucha más inmersión en ese momento. Y yo creo que también va un poco relacionado con lo que vamos a ver ahorita, el contexto de lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque ya es una cosa de dirección y creo yo también de probar un poco, a ver qué tal funciona una escena con música, una escena sin música, a ver qué emociones puede transmitir. Y sí que es difícil remover a John Williams de algo, porque la música es simplemente genial, ¿sí? Entonces, para llegar y montar un duelo de sables en el que no haya música que acompañe, difícil, porque la música le agrega un montón de emociones, ¿sí? Porque ahora imagínense esto, la pelea contra Darth Maul, pero en lugar de la banda sonora de John Williams, pongamos no sé, música de fondo de Bob Esponja. No va a pegar, ni cinco. Y no nos vayamos tan lejos, puede ser también música para escenas de acción, pero no la de John Williams, no va a ser igual. Sí, pero bueno, sigamos.
En segundo lugar está el contexto. La gente suele olvidar esta parte cuando habla de los duelos de sables de luz, pero es que es importante saber por qué esas dos personas se están peleando. No es lo mismo que Anakin se lance a atacar a Obi-Wan porque le ha tirado el café, a que lo haga porque cree que su maestro le ha traicionado. Es importante saber el porqué detrás de esos enfrentamientos y es lo que le da un sentido a la escena. Por ejemplo, eso es algo en lo que falla el que es considerado por muchos como el mejor duelo de las secuelas, que es el de Rey y Kylo contra los pretorianos. Simplemente ambos luchan juntos porque les atacan los guardias de Snoke tras presenciar cómo han matado a su líder, así que ambos deben colaborar para sobrevivir. Y aunque nos duele admitirlo, a Duel of Fates le sucede algo parecido, con Qui-Gon y Obi-Wan peleando contra Maul porque el Sith ha venido para matar a la reina y ellos deben defenderla. Es cierto que la banda sonora que la acompaña ya te da una pista de que detrás de todo esto hay algo más, por algo se llama Duelo de los Destinos, pero no queda reflejado en el enfrentamiento en sí. Luego, cuando muere Qui-Gon y Obi-Wan se queda solo, ya sí que hay algo más de contexto, más rabia y más dolor, pero al principio hay que admitir que apenas hay emoción o sentimiento detrás. La gente suele olvidar esa parte, como digo, pero yo considero que es el segundo aspecto más importante a tener en cuenta, porque te dice el por qué está sucediendo todo eso que ves en pantalla. Ok, sí, puede ser, sí. Es un poco difícil ahondar en ese punto porque, pues, bueno, ya uno lleva mucho tiempo con Star Wars y todo eso. Pero digamos, desde la óptica de una persona que está viendo, digamos, el episodio 1 por primera vez sin conocer absolutamente nada de Star Wars, probablemente va a decir como que, ah, bueno, listo, este es el malo y van a pelear contra él porque es el malo, sin ver, digamos, eso bueno, este no es simplemente el malo, hay toda una tradición Sith detrás, una enemistad absoluta entre Sith y Jedi y tal. Entonces no es solamente una pelea en la que tienen que acabar con el malo o proteger a la reina y tal, sino que es una pelea en la que, bueno, si derrotan a este tipo, le dan un golpe muy duro a los Sith, porque puede ser o el maestro o el aprendiz, y si está solo ya, si está solamente el maestro o solamente el aprendiz, está fregado porque hasta ahí llegaron los Sith, ¿sí? O, digamos, listo, que el vínculo que haya con Obi-Wan y con Qui-Gon, de decir, bueno, listo, estos no son simplemente los buenos de la película, sino que son el maestro y el aprendiz, son caballeros Jedi, y los caballeros Jedi no son simplemente los buenos, sino son los Jedi, los protectores, los tipos súper poderosos, los que mueven el eje de todas las cosas en la galaxia, ¿sí? Lo importante es que son y las consecuencias que hay si alguno se muere, ¿sí? Entonces esas cosas son importantes, ¿sí? Cosa que sí pasa, digamos, ya cuando uno ve la pelea de Obi-Wan contra Anakin, que hay mucha carga emocional detrás y muchas cosas que se ponen en juego. Pero bueno, como dije, es un poco tal vez difícil ahondar en eso. De pronto la Guardia del Tiempo ahonde un poco más de eso durante el video. Sigamos. Y por último, el elemento que para mí es esencial para calificar a un duelo en Star Wars es, lógicamente, la coreografía. Sí, sé que puede llevar a polémica, pero déjame que te explique. Para empezar, creo que hay que dejar claro que absolutamente todos nosotros sabemos que cuando dos personas se pelean en una película no lo hacen de verdad. No es que de repente Ewan McGregor y Hayden Christensen discutieran por un brownie en la ladera de un volcán, sacaran sus sables e intentaran matarse el uno al otro, mientras que George Lucas lo filmaba porque casualmente pasaba por ahí. No pasó eso. Puede parecer una afirmación y un ejemplo estúpido, lo sé, pero me he encontrado con gente que dice que los duelos de las secuelas son mejores que los de las precuelas porque al menos no se nota que están coreografiados. Y ahí puedo darles parte de razón. Pero hay que matizar varios aspectos. Lo primero es que hay que admitir que algunas partes de los duelos más icónicos de Star Wars se nota que están demasiado ensayados como para parecer reales, entre comillas. Por ejemplo, esta parte de Duel of Fates, cuando Obi-Wan y Maul cruzan varias veces los sables y se separan haciendo ese gesto con el sable de luz al mismo tiempo. O bueno, la clásica de Battle of the Heroes, cuando Obi-Wan y Anakin giran a toda velocidad los sables de luz sin darse, como cargando el golpe. O, y esto es quizá más difícil de ver,
en el último enfrentamiento entre Vader y Luke, cuando el Sith se deja caer en la barandilla como si su hijo le hubiera empujado contra ella. Sí, no hay nada de malo en admitir que hay veces en las que las precuelas y las originales pecaron de exceso de coreografía. Ok, a ver, sí, la coreografía es importantísima. Y hay una cosa ahí, diría yo, que de pronto la gente que sabe más del tema de combate con armas, combate con espadas, podrá darme la razón o de pronto no, pues la opinión de cada quien. Pero lo siguiente, en una pelea real, ¿sí? De cualquier tipo de combate, especialmente con combate con armas, no se va a ver igual que lo que se ve en una pelea de película. Porque en las películas se tiene que ver bastante espectacularidad, la dicción, este, que no siempre se va a ver en un combate real. En un combate real con espadas probablemente uno está más tiempo estudiándose y tirando un golpecito tal, en vez de ser un encadenado de golpes y cortes y bloqueos así súper continuos sin parar. ¿Sí? Porque, es decir, uno tiene un arma en las manos y el otro también. Cualquier error por lo menos se lleva un buen tajo que podría estar hasta matándolo. Entonces hay que ir con mucha precaución. En ese orden de ideas yo creo que el duelo de Obi-Wan contra Darth Vader ya en la Estrella de la Muerte de las películas antiguas es el más realista. Porque es todo así, son toquecitos con los sables, de vez en cuando como un intento de desarmo, ¿sí? Unas cuantas cosas hasta que concluye el duelo. Es bastante más realista, pero le quita esa espectacularidad, porque uno espera así como un gran despliegue de poder y habilidad y todo eso. Bueno, entonces es esa cosa. Ese duelo parece más un duelo típico de pelea de kendo, ¿sí? En el caso, digamos ya, de ese movimiento en concreto, de la pelea de Obi-Wan contra Darth Maul, también ocurre como pasa muchas veces en el boxeo, que lo que llaman el clinch, es decir, que está uno dando sus golpes o en el boxeo dando sus golpes hasta que queda uno en una situación tal que se enreda con el oponente y tiene que separarse, ¿sí? Volver y ganar distancia para reposicionar y seguir peleando. Lo mismo pasa con una pelea de espadas así. Puede haber un punto en el que ya uno esté como en una situación en la que va a ser muy difícil dar un buen movimiento o una buena defensa y tiene uno que separarse. ¿Sí? De pronto ya, digamos, en ese punto sí, por esta cuestión estética, que en lugar de separarse y establecer de una vez una guardia, ¿sí? Se separen y queden con los brazos abiertos, con el sable atrás, girándolo por la espalda, ¿sí? Que es un elemento un tanto más estético, pero digamos esto de separarse así, suele pasar en los combates. La que sí, que yo sigo diciendo, ¿por qué no quitaron eso? Habría tenido, no sé, otro efecto si hubieran hecho algo diferente. Lo de los giros de sable entre Anakin y Obi-Wan. ¿Sí? Porque sí, los sables no se chocan. ¿Sí? Y puede que de pronto en la novelización o en alguna parte haya alguna explicación el porqué de eso. Lo que yo calculo es que, no sé, estaban como tratando de mandarse los sablazos y al mismo tiempo escudándose con la fuerza, entonces terminaban los sables girando en el aire antes de poder chocar. ¿Sí? Porque sí, no sé qué estaban pensando cuando hicieron ese movimiento y ese movimiento en concreto de toda la pelea es el que no se ve bien. ¿Sí? No se ve para nada bien. Si lo quitaran, la pelea mejoraría mucho. O, digamos, en todo ese giro de sable y todo eso, que le hubieran puesto unos efectos visuales de la fuerza reteniendo los sables. Habría estado mucho mejor logrado. Le habría dado como un trasfondo mucho más grande a la fuerza, como de, hey, ya estamos alcanzando unos niveles de poder en el que ya la fuerza empieza a hacerse visible. ¿Sí? Ya un tanto como el ki en Dragon Ball, ya empieza a hacerse visible y ahí sí me justifica ese giro tan raro de los sables y todo eso. Pero de resto eso no. Ahora, de las secuelas, eh, para mí la mayoría de combates se ven muy truchos, pero tienen cierta coherencia. ¿Sí? Para mí tienen una coherencia que voy a decir es una coherencia accidental.
porque la mayoría de cosas en las secuelas están mal hechas, ¿sí? Y a lo que voy con lo de la coherencia accidental es esto. Se supone que, listo, que Kylo Ren lleva cierto tiempo ya entrenando con el sable. Que en el caso tanto de Finn como de Rey, que son los que llegan a tener duelo de sable y tal, ellos no tienen experiencia manejando el sable, ¿sí? Rey de pronto tiene un poco de experiencia con la vara larga, pero es que pelear con una vara no es lo mismo que pelear con un sable, ¿sí? Entonces los movimientos tienen que verse torpes. Y que yo creo que se ven bastante torpes. Muy a pesar de que Rey es la Merisu total de Star Wars, los movimientos de ella con el sable se ven muy torpes todo el tiempo. Y los de Kylo también se ven bastante torpes. Que sí, que lleva años entrenando y todo eso, pero sigue siendo un novato, ¿sí? Entonces eso sí se refleja bien. Los combates se ven truchos, pero tienen esa coherencia porque son personajes truchos, ¿sí? Se ven de bajo nivel porque son personajes con un nivel de combate bajo. Entonces, para mí, ahí como que guarda cierta coherencia. Pero bueno, vamos a ver. Si es que esa palabra tiene algún sentido. Pero ojo, que las secuelas también. La famosa pelea en el salón de Snoke es un continuo ir y venir de los pretorianos haciendo movimientos extraños, deteniéndose a medio golpe para darle tiempo al actor para que ponga el sable en posición o incluso dándose entre ellos. Ya lo dije en mi reseña del episodio 8, uno de mis pasatiempos favoritos es poner esa escena, escoger a un pretoriano al azar y seguirlo con la mirada para ver qué locuras hace. Y lo mismo pasa cuando Kylo se enfrenta a los caballeros de Ren, así que errores de coreografía hay en todas las películas de Star Wars. Ahora, sí, un pequeño aparte ahí, como para complementar un poco más. Hay una cuestión cuando la gente empieza a hacer combate con armas, ¿sí? Y sobre todo con espadas, que se la piensan que combatir con una espada es chocar espadas. No, combatir con una espada, combatir con un arma en general es tratar de cortar o golpear al oponente, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con eso? Muchas veces cuando la gente está haciendo combates coreografiados o que está aprendiendo a manejar un arma o lo que sea, constantemente está buscando golpear el arma enemiga, no golpear al enemigo, ¿sí? Entonces yo sí he visto eso mucho, sobre todo en ese combate de la Guardia Pretoriana, que es como que no están buscando cortar o golpear a Kylo o a Rey, sino están buscando chocar con los sables de ellos. Y lo mismo pasa con Kylo y con Rey. Muchas veces se ve que no están tratando de eliminar al guardia, sino que están tratando de chocar con el arma. Y pues ahí eso sí es un fallo coreográfico bastante importante, ¿sí? Porque lo que se buscaría es eso, ¿no? Llegar a golpear al enemigo, a tocarlo. Y pues el enemigo tiene que poner un bloqueo, tiene que hacer una esquiva, tiene que hacer un desarmo, tiene que hacer algo, ¿sí? Para impedir que el arma del contrario lo toque, ¿sí? Porque si se trata solamente de chocar sables y todo eso, pues no se va a ver bien y se va a notar mucho que están haciendo la coreografía sin saber muy bien el tema del combate y pues se descontextualiza, porque si se supone que es un personaje que sabe que está combatiendo, que aparte de que sabe que está combatiendo, se supone que algo sabe sobre combatir, no estaría buscando el choque de armas, estaría buscando lastimar al enemigo. Pero bueno, sigamos. Bien, creo que una coreografía más rápida y fluida siempre será mejor que una lenta y estática. A ver, creo que es algo lógico. Si va a haber errores en la coreografía, prefiero que queden disimulados en un par de frames porque los actores van a toda velocidad, a que se noten a la primera porque los enfrentamientos se desarrollan casi a cámara lenta. Luego está el argumento de que Rey y Kylo pelean así porque nunca fueron entrenados como los Jedi de la Orden en tiempos de las precuelas, pero ese es un argumento que se puede desmontar muy fácil. Y es que si dices eso, entonces tienes que aceptar que los duelos de las precuelas se ven tan coreografiados porque los Jedi que aparecen simplemente están desarrollando las distintas formas de combate con el sable de luz, y eso se practicaba una y otra vez porque cada forma tenía sus propios movimientos que había que memorizar. Así que dentro del lore se puede justificar tanto lo de las precuelas como lo de las secuelas, pero, como digo, prefiero ver a dos personas peleando de forma fluida, dando saltos y piruetas, a ver a los dos abuelos de la película
de App pegándose con los bastones. Pero aquí entra la pregunta que seguramente te estés haciendo desde el principio. ¿Por qué en las secuelas no se hicieron los duelos como en las precuelas? ¿Hay alguna razón lógica por la que se ven tan lentos? Y la verdad es que sí, no hay una sola razón. Hay tres y te las voy a explicar. Una de ellas es por culpa de los nuevos sables de luz. Si has visto los detrás de cámaras de las precuelas, habrás notado que las herramientas con las que pelean los actores son muy distintas a las que usan en las secuelas. Mientras que en los episodios 1, 2 y 3 se usaron réplicas bastante ligeras y cuyos efectos de luz y sonido se añadían en postproducción, en los episodios 7, 8 y 9 se optó por otro método. Se usaron réplicas más pesadas pero que creaban mejores efectos visuales y de sonido. Vamos, hablando claro, prefirieron unos sables que se vieran mejor a unos más ligeros. Y la verdad es que eso se nota muchísimo cuando ves los combates no solo de las secuelas, sino de producciones más recientes como Obi-Wan Kenobi o Ahsoka. En ellas hay actores totalmente veteranos en estas coreografías como lo son Ewan McGregor o Hayden Christensen viéndose más torpes y lentos, como si les pesara el sable, dejando de lado lo mal que se ve porque parece que estén empuñando una espada tradicional en vez de un sable con el filo hecho de luz. Eso no da pie a que las coreografías puedan hacerse más veloces. Y aquí entramos en la segunda razón, los entrenamientos y las coreografías. Parte del éxito de los duelos de las precuelas, por no decir en su totalidad, se la debemos a Nick Gillard, el responsable de coordinar y crear las coreografías. Nick era realmente bueno en su trabajo y planificó al detalle todos los duelos de las precuelas. Hizo trabajar de tal forma a los actores para que interiorizaran las coreografías que a día de hoy tanto Ewan McGregor como Hayden Christensen recuerdan La pose del meme. cómo se usa un sable de luz y apenas necesitan que les vuelvan a dar clases. Lamentablemente, y ahí es donde vuelven a fallar las secuelas y las nuevas producciones, Nick Gillard ya no ha vuelto a ser contratado por Disney. Hay especialistas en coreografías, eso desde luego, pero no alguien con la pasión y el conocimiento que tenía Nick, y eso se nota muchísimo. No digo que los actores no practiquen las coreografías, al menos en las secuelas, pero sí que los nuevos especialistas no han sabido imitar el estilo de Nick ni adaptarlo bien al peso de los nuevos sables. Y llegamos a la tercera y última razón de por qué los duelos actuales en Star Wars se ven tan mal, y es el tiempo que se le da a los actores para prepararse. En las precuelas, Nick Gillard entrenó a los actores durante la amenaza fantasma y el ataque de los clones hasta agotarlos. Se aseguró de que memorizaban bien las coreografías y una vez los tuvo listos, ya no tenía que preocuparse por enseñarles de nuevo lo básico cuando llegaba la siguiente película. En las series de ahora, eso no puede hacerse. Las series de Disney cuentan con un tiempo de rodaje más limitado y el continuo cambio de actores hace que sea imposible dedicarle tanto tiempo para que aprendan lo básico. Le ha pasado a Rosario Dawson, le ha pasado a la actriz que hace de Sabine y en general a cualquier actor que haya tenido que rodar escenas de duelos con espadas. No hay tiempo para perder, entre comillas, porque los plazos están muchísimo más ajustados. Para poner un ejemplo, Rosario Dawson, que es la actriz que interpreta a Ahsoka en live action, dijo en una entrevista que entrenaba 2 horas al día con el sable de luz y la verdad es que su desempeño en la serie homónima es bastante cuestionable. Pero repito, que no es culpa suya, sino de los plazos de tiempo y los nuevos sables de luz. Además, hay que tener en cuenta que mucha de la gente involucrada en los duelos de las precuelas tenía experiencia previa, ya sea con artes marciales o el mismo uso de la espada. Ray Park, sin ir más lejos, o incluso Liam Neeson. Ewan McGregor aprendía rapidísimo los conceptos, según declaraciones de Nick Gillard, e incluso Hayden Christensen inventó su movimiento característico con el sable de luz por estar tan involucrado con las coreografías. En las producciones de Disney no hay nadie así. Son básicamente actores a quienes les dan unas nociones rápidas y con poco tiempo para practicar, con unos sables bastante pesados y que van y vienen entre distintas producciones. Es lógico que luego los duelos se sientan lentos y torpes porque ellos no pueden hacer nada más. Y eso sin contar la forma en la que filman dichos duelos, con tantos cortes de cámara que no dejan que la acción se vea fluida, a diferencia de las precuelas. Así que básicamente hay varios elementos a tener en cuenta. Por un lado, los sables pesan, por el otro, no hay nadie a cargo de esas coreografías tan competente como Nick Gillard, y por último, no hay apenas tiempo para practicar con tanto cambio de actor. De ahí que incluso las coreografías que no involucran a 2 personas usando un sable también se vean mal practicadas. Así Bueno, a ver, que ya llevamos un rato sin comentar nada. Ah, tiene bastante razón, Guardia, con todo esto. Yo creo que lo primero, lo del cambio de los sables, es un error de base. Porque sí, que claro, que pueden generar mejores efectos visuales, pero no creo que hagan tanta falta esos efectos visuales, sobre todo con una tecnología como la moderna que le puede dar unos excelentes efectos visuales a la película sin tener que sacrificar otras cosas. ¿Sí? ¿A qué voy? El sable de luz, como dijo Guardia, es un sable de luz.
en lo que es, digamos, las enciclopedias que hay por ahí de los objetos que hay en Star Wars y todo eso, recuerdo que mencionaban que el sable de luz pesa como 1 o 2 kilos, una cosa así, y ya, ¿sí? No sé lo que están usando para las películas, si pese lo mismo, pese menos. Pero se supondría lo siguiente, un personaje que ya lleva años utilizando esa arma, que ya está muy conectado con la fuerza y lo que sea, para ellos debe ser como una pluma, llevar un sable de luz. No debería notarse peso, no debería notarse dificultad, porque es un arma que ya dominan, ¿sí? Y el arma de por sí debería como mantenerse dentro de ese rango de peso para que pueda moverse fluidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por darle un sentido estético de un efecto visual de luz así como más impresionante y todo eso, que estén sacrificando la movilidad del sable y todo eso, va en contraprestación, ¿sí? Porque entonces sí, claro, que brilla mejor, ¿sí? Pero se mueve más lento, se mueve más torpe. Entonces no va a ser tan bueno realmente que brille mejor, ¿sí? Entonces eso creo yo le quita bastante. Eh, lo otro, respecto a la cuestión de las coreografías y todo eso, sí, eso es otro punto. Si tenían a alguien que realmente es muy bueno para crear coreografías y todo eso y lo ponen y lo quitan, no, pues no lo pueden conseguir nuevamente y ponen a alguien más que de pronto no tiene tanta experiencia, no se va a crear algo tan espectacular, pues no va a funcionar. Y de todas maneras creo que también en parte es cosa de la dirección. ¿Por qué? Si yo llego y veo una serie de películas, ¿sí? O pues lo que sea, una serie de televisión o lo que sea, y veo que hay una serie de combates espectaculares y todo eso, y estoy produciendo una, y veo que mi combate no se ve tan bien, hombre, yo digo, ok, hay que hacer una pausa, hay que pensar esto mejor y lo tenemos que mostrar mejor porque se está viendo trucho, ¿sí? Creo yo que alguien que esté bien puesto en la posición de director debería como tener esa introspección y decir, venga, sí, es que no se está viendo bien. O de pronto se está viendo bien, pero no igual de espectacular. ¿Sí? Entonces tenemos que corregir esto, porque si no se va a ver inferior. ¿Sí? A no ser o que no le importe, o que no se dé cuenta, o que sea un arrogante que le dé igual porque yo soy el director, entonces como yo soy el director, yo hago inmediatamente las cosas mejor que el resto porque soy yo. ¿Sí? Entonces eso no. Lo mismo aplica para los actores. Y no lo digo solamente en el tema de los combates con el sable o los combates con lo que sea. Creo yo principalmente en las series Disney, no tanto en las películas quizá, sino en las series Disney. Tenemos un poco de actores que están la mayor parte del tiempo dispuestos a culpar al público y a señalarlo de cuanta cosa si lo que están creando no les gusta, ¿sí? Que es que el combate no me gustó. Ah, no, es que no le gustó porque es que la que está combatiendo es una mujer, ¿sí? Por ejemplo. O no, que es porque es una persona de X o Y raza. O porque es que esto no es un producto para los fans llorones de 40 años, etcétera, etcétera. ¿Sí? En lugar de decir, no, venga, es que no me gusta porque no se ve bien. No convence, no convence. Y no solamente son los combates, es la actuación también. ¿Sí? Porque hemos visto que aparte de que están haciendo historias muy truchas también, salen con actuaciones muy truchas y en general también por este tema de los plazos que Disney está sacrificando muchísimo la calidad de las cosas por vender más, por vender rápido, por vender ideología, que está creando es una parodia muy lastimera de lo que solía ser Star Wars, ¿sí? Entonces todo queda mal hecho. Entonces esas son cosas. Y también la experiencia de los actores, sí, o sea, es que muchos de estos actores son simplemente actores, y diría yo actores generalistas, no son actores especializados en algo, ¿sí? Porque digamos, Ray Park, hasta donde yo conozco los trabajos de Ray Park, siempre se han ido a cosas de acción. Entonces es un actor de acción, es un actor que sabe mover el cuerpo, sabe utilizar un arma, sabe artes marciales. Entonces, claro, se monta una coreografía de combate, no le va a costar ningún trabajo hacerla, ¿sí? O poco esfuerzo. Está
en su medio. Pero un actor que no suele hacer ese tipo de papeles va a tener que entrenar y va a tener que entrenar mucho para ponerse al nivel de una buena coreografía, una buena escena de acción. Si no, se le va a notar que es poco, ¿sí? Por más que, digamos, Rosario Dawson, que sí, que puede actuar muy bien y todo eso, pero si nunca ha hecho combates con algún tipo de sable y empieza a entrenar 2 horas, las 2 horas se le van a quedar cortas, ¿sí? Y muchas veces no es culpa ni de los actores en ese sentido, ¿sí? Porque no tienen esa experiencia. Entonces, para que se pongan a nivel van a tener que entrenar muchísimo. Y si están a las apuradas, ¿sí? Y fuera de eso, de pronto con una actitud de director, de productores o de ellos mismos, muchas veces de arrogantes, de no, yo todo lo puedo porque soy yo y es que mi personaje es perfecto porque es esto o aquello. Y si no le gusta es porque usted es un incel de 40 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no van a mejorar, ¿sí? Yo creo que la actuación de acción es muy difícil, ¿sí? Es muy, muy difícil porque sí, que se pueden hacer efectos, aceleraciones de cámara y todo lo que uno quiera, pero si de por sí uno no se mueve de forma armoniosa, de forma creíble a la hora de un combate, se va a ver mal, ¿sí? Se va a ver novato. Entonces va a requerir mucho entrenamiento, ¿sí? Entonces Ray Park, Ewan McGregor, que se le estaba facilitando, Hayden Christensen lo mismo, que se le estaba facilitando, este, también Christopher Lee, que según recuerdo Christopher Lee era de hecho experto en esgrima, ¿sí? Se va a notar esa capacidad superior de utilizar las armas en un combate a poner a un actor que nunca ha visto ni siquiera una espada de palo, ¿sí? Se va a notar. Sigamos. Pues, y en resumen, el problema de los sables de luz en Star Wars es un tema que lleva siempre a la polémica, pero por las razones equivocadas. Cuando se critican los duelos de las secuelas se hace comparándolos con los de las precuelas, porque fueron los últimos que vimos y hay razones de sobra para hacerlo. La velocidad, la ejecución, las coreografías, la música y el contexto pueden variar entre duelos de una misma trilogía incluso, pero lo que no se puede ignorar es el hecho de que la base fundamental para que las coreografías sean buenas la han cambiado desde que llegó Disney. Sus razones tienen, han preferido que los sables tengan una iluminación mejor y se vean más realistas entre comillas a que los duelos sean fluidos y espectaculares. Ellos han escogido, están en su derecho, pero también lo estamos nosotros cuando decimos que no hay nada mejor que Duel of Fates o Battle of the Heroes, porque no solo no han igualado las coreografías, sino que ni siquiera se han acercado en los otros aspectos. Creo que no hace falta ser un erudito para decir que si no hay un entrenamiento por parte de los actores y una práctica constante, los duelos se notan forzados, falta fluidez. Y para ver a dos tipos pegándose con escoba, para eso salimos a la calle en vez de pagar una entrada del cine o una suscripción a Disney Plus. Ante todo, la esencia de un duelo es el espectáculo, ver algo que te deje con la boca abierta y que lo recuerdes como algo épico. Un duelo no es una simple pelea entre personas normales y corrientes, tiene que tener ese componente fantástico. Y para que eso funcione es necesario un contexto que explique las razones por las que el duelo se está llevando a cabo, y aquí también fallan las secuelas. Se necesita empatizar con el sentimiento de los protagonistas, y es un secreto a voces que el apartado de desarrollo de personajes no ha sido una prioridad para Disney en sus últimas producciones. Y ya si hablamos de la música, pues sucede lo mismo. A día de hoy no se ha logrado superar las bandas sonoras tan épicas que tenían no solo las precuelas, sino la trilogía original. Y eso que John Williams trabajó en las secuelas, pero parece que en ese aspecto no ha estado muy fino, que digamos. En fin, querido suscriptor, creo que lo voy a dejar por aquí. Los duelos de sables de luz son mucho más que una pelea de espada entre dos personajes, eso es cierto, pero no deja de ser lo fundamental. Si hay una buena coreografía, hay fluidez y rapidez, se puede construir a partir de ahí agregando los otros detalles que he ido mencionando a lo largo del vídeo. Pero si priorizas una mejor iluminación y para eso necesitas sables de luz más pesados, pues las consecuencias son las que son. No es algo malo, simplemente demuestra que Disney tiene unas prioridades distintas a las que tenemos los fans. Pero eso sí, hay que tener en cuenta todo, y en el resto de aspectos las últimas producciones no se han esmerado mucho. Ahora que viene Acolyte espero ver duelos a la altura de las precuelas. Aquí ya no hay excusas de lore diciendo
diciendo que los personajes no pelean rápido porque no están bien entrenados, así que en teoría no veo por qué no deberían mostrar cosas tan alucinantes como Battle of the Heroes. Espero y deseo que suceda de este modo, y que Disney de verdad empiece a fijarse más en lo que hizo memorables a las precuelas, porque con los medios que hay actualmente en la industria del cine hay un potencial inmenso para lograr obras maestras y revivir nuevamente el asombro que sentimos de niños viendo a nuestros personajes favoritos enfrentarse en un duelo de sables de luz. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Por aquí te dejo dos vídeos que seguramente te interesarán. Déjame tu opinión sincera en los comentarios y dicho todo esto, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera. Las polémicas en Star Wars. A ver, para cerrar un poco, con el tema de los duelos y todo eso, lo que dice Guardia es muy cierto, es muy cierto. Tiene que haber espectáculo, tiene que haber fluidez, tiene que haber también credibilidad dentro de las cosas que uno está viendo, ¿sí? Y eso no significa tampoco que los duelos tengan que ser súper saltos, destrucción de muchísimo entorno, eh, una cantidad de movimientos súper locos, tal. No hace falta tampoco tanto de eso, ¿sí? Con que los movimientos estén bien hechos y tal, se puede hacer. En las películas de artes marciales se puede ver eso. Hay películas de artes marciales en las que hay duelos súper espectaculares en el que están rompiendo todo el tiempo. Hay diferentes ángulos de cámara y todo eso. Y ojo, con movimientos bien grabados, porque digamos lo que decía Guardia, hay muchos cortes de cámara en los duelos, sobre todo de las secuelas, que le quitan acción, ¿sí? Lo que suele decir Mariano, cómo grabar un buen plano de disparo, ¿sí? En un solo plano mostrar al disparador, el arma y el disparado, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, ponerlas bien, grabarlas bien, ¿sí? Y no hace falta tampoco que sea demasiado. A ver, me acuerdo en este momento la película esta de ¿Quién soy yo? De Jackie Chan. El duelo que tienen con el tipo de taekwondo y el tipo este de la camisa roja en la azotea de un edificio. ¿Sí? Es un duelo muy espectacular, tiene buenos saltos, tiene muchos movimientos, muchísimos golpes, ¿sí? Muchas cosas. Y están solamente ahí en la azotea, ¿sí? Y casi no rompen cosas, ¿sí? Entonces no hace falta tampoco que Jackie se ponga a hacer muchas piruetas, a pararse de cabeza, a pegar super saltos, a pasar de una cornisa a otra. Nada, todo sucede en la misma azotea y es una pelea espectacular, ¿sí? Y hay otras, ¿sí? En las que Jackie va en medio de persecuciones, salta de un lado al otro, que se utiliza cosas del entorno, que si un banquito, que si una escalera. Hay una pelea en la que él saca una escalera, la agarra de que está por ahí, pues, y con la escalera la empieza a manejar como si fuera una vara larga, ¿sí? Hay otra pelea que es en la de la Vuelta al Mundo en 80 días, donde agarra también un banquito y con el banquito se va defendiendo y tal. Y son cosas, pues, con mucha más espectacularidad y todo eso. Y también es un muy buen duelo. Entonces no hace falta hacer una cosa u otra para que el duelo sea bueno. No siempre tiene que estar súper exagerado. ¿Sí? Solamente es eso, mantener una buena coreografía, una buena grabación, que los actores realmente sepan hacer bien sus movimientos y que se vea bien, ¿sí? Y pues en eso sí las secuelas están fallando. Pero bueno, llegamos hasta acá con este video que yo pensé que iba a ser un video mucho más corto, me puse a hablar muchísimo. Pero bueno, espero les agrade, si han llegado hasta acá me dejan un comentario, si quieren una nueva reacción, me dicen acerca pues de Guardia del Templo. Y pues nos estaremos viendo a la próxima. Que la pasen bonito.